Segundo bloque de Plural con nuestras columnas habituales. Nosotros en cada programa tenemos un columnista que vienen con temas particulares. Ya los conoce, ya sabe cuál es nuestro formato. Hoy arranca Miriam Duarte. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida están? al año. Muchas gracias a todo el equipo, la verdad, un placer estar de nuevo acá. Y diría que casi todas las columnistas, porque somos más mujeres que varones, que podemos cambiar. Hay dos varones de todas maneras. Sí, pero somos más mujeres que varones. Son mayoría. Este, ¿Con qué empezamos el año? Bueno, enganchando un poquito con las cuestiones que trabajamos antes, que tenían que ver con las concepciones de derechos humanos, los conceptos, la evolución de la legislación y demás. Un aspecto que insistí bastante el año pasado tenía que ver con que los derechos humanos, una vez que un país los suscribe, se compromete a alcanzar las metas establecidas en esos derechos humanos, digamos, en todas las normas que se van desarrollando, y que además tienen dos características principales. Una es la progresividad, o sea que son leyes que tienen que ir avanzando y profundizando esas metas, y la no regresividad, es decir, que esas normas no solamente tienen que evolucionar profundizando el trabajo del Estado para garantizar determinadas cuestiones, sino que además no puede volver hacia atrás, ¿no? Estas son cuestiones a las que se obliga un Estado cuando firma la Carta de los Derechos Humanos, los documentos, todos los documentos y los protocolos de la ONU, de los cuales, por supuesto, la Argentina también es signatario. En ese marco y también abordando uno de los objetivos de desarrollo sustentable también de la ONU, el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género, hay un objetivo que está planteado también en la norma argentina desde hace muchos años y que recién en este momento está empezando a tener un andamiaje concreto en el caminar de las instituciones, ¿no? Que tiene que ver con, en primera instancia digo que la Ley de Contratos de Trabajo de la República Argentina es una ley que fue sancionada en 1974 y que se promulgó en el año 1976. Y hace 2 meses, escasos 2 meses, se reglamentó el artículo número 179, que es el que establece la obligatoriedad de las políticas de cuidado o los espacios de cuidados para las empresas o para los empleadores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas empresas que tengan más de un número X, que se puso como monto, como tope en ese momento, o como piso, 100 empleados, tienen que tener en esas empresas un espacio de cuidado para la primera infancia. La primera infancia se considera la edad que va entre los 45 días hasta los 3 años de vida. Y para aquellas empresas que no cuentan con ese número, que no por ahí no sería viable, digamos, tener un espacio propio, sí abonar a los trabajadores el 50% del valor de un espacio de cuidado. Esto tomó todos estos 40 y pico de años, 45 años, que recién se reglamente. Hablábamos anteriormente de cuántas normas se van sancionando y luego implican la necesidad de nuevas normas que vayan complementando información, porque esto que parecía que era de los derechos humanos había sido que no era tan para todos, ¿no? Y este es uno de los grandes ejemplos. ¿Qué se asume? ¿Por qué? ¿Hay un descuido generalizado? ¿Hay una cuestión intencional? No, hay una mirada sexista sobre los roles, específicamente sobre los roles de cuidado, que determinan que las mujeres tenemos la obligación de cuidar, es nuestro deber. Entonces, no hay ninguna necesidad de resolver esas cuestiones, porque para eso están las madres, ¿no? Y esto, ¿por qué está tomado ahora, digamos, dentro de los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030? Se aborda como una de las temáticas porque justamente es un factor condicionante de la posibilidad laboral de la mayoría de las mujeres. De las mujeres, claro. Esto tiene dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva que es la del derecho laboral de la persona que cumple con tareas de cuidado. Y esto quiere decir, si una enfermera estudia para ser enfermera y va a trabajar a un hospital, recibe un sueldo y también realiza tareas de cuidado. Y las tareas que realiza en su casa, que también son de cuidado, no tienen una remuneración, pero son tareas de cuidado. Y si ese grupo familiar requiriera tuviera la necesidad de pagar a una persona para que cumpliera con esas tareas de cuidado,
ese tiempo que cada persona le dedica en su hogar a las tareas de cuidado es un tiempo que tiene un valor económico y que hace muy poco tiempo feministas, digamos, economistas feministas se pusieron a cuantificar ese tiempo. Esa cuantificación empieza con unas encuestas que se realizan a nivel internacional que en este momento está desarrollando el INDEC en nuestro país, que son las encuestas del uso del tiempo. Estas encuestas del uso del tiempo buscan establecer con números lo más exactos posibles la proporción de horas que cada persona le dedica al día a tareas de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado. Tengamos en cuenta también que en una enorme mayoría, cercana al 90%, los hogares monoparentales son hogares donde los niños están con la madre y no con el padre. Claro. Hay algunos casos donde los niños conviven con el padre, pero en muy alta mayoría las cuidadoras de hogar y las jefas de hogar y todo el sostén de hogar son mujeres, que a su vez tienen que ejercer las tareas de cuidado, por lo tanto tienen que salir a trabajar también. Naturalmente son las mujeres. Y obviamente, es totalmente natural. Pero ¿cuántas limitaciones eso establece, no? Pensaba en una situación que me relató hace pocos días una amiga trabajadora social, en una reunión que realizaron varios trabajadores sociales donde las mujeres trabajadoras sociales se encuentran con más problemas para conseguir trabajo que los varones, que tienen muchísimos trabajos a la vez, que no dan abasto, no le alcanza su tiempo para cubrir la demanda que tienen, y no así las mujeres trabajadoras sociales. Y una cuestión fundamental es que a las mujeres, cuando van a hacer una entrevista laboral, le preguntan si tienen hijos, si tienen pareja, si no tienen hijos, si piensan tener. Preguntas que a los varones jamás se le hacen. ¿Eso está vigente todavía? Sí, Miriam, eso ocurre al día de hoy todavía. ¿En todos los campos? En todos o la los campos, mayoría de en los todas campos. las áreas de la economía, y ese es uno de los factores que determina, por ejemplo, que las mujeres tengamos menos remuneración por la misma tarea que los varones, porque se supone que el varón tiene una vida más estable en ese sentido, porque como nunca va a parir, claramente no va a necesitar como es licencia por maternidad, no va a necesitar licencia por reposo si es que tiene alguna problemática en el embarazo. Son problemáticas que se la ven como una carga en la vida de la mujer. Por un lado es la obligación y por otro lado es una carga tremenda para los empleadores y sigue siendo así. ¿En todo el mundo también? Sí, y bueno, iba justamente a plantear esto, que las encuestas del uso del tiempo lo que dan es una proporción, pero es una proporción que no se puede evaluar de una manera muy genérica porque en los distintos estratos sociales tiene sus diferencias. Por ejemplo, una familia con muy buen pasar económico, si tiene una persona que necesita cuidados de algún tipo, puede pagar a alguien especializado para realizar esas tareas. Y cuando hablamos de tareas de cuidado, hablamos en primera instancia de los niños, porque eso es lo que existe desde el año 1974 en una ley argentina que es la que nos rige todavía al día de hoy. Y vigente desde el año 1976, que es cuando se promulga esa ley. Tiene muchas modificaciones, pero recién ahora se reglamentó. Ahora, hay otras instancias en las que las personas pueden necesitar tareas de cuidado, que es cuando una persona sufre una discapacidad, que puede ser transitoria o permanente, y también las personas adultas mayores, que son personas que a partir de determinada edad necesitan algún tipo de apoyo para tener una vida lo más normal posible. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los casos de discapacidad, hablamos también de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar tener un accidente o sufrir algún tipo de enfermedad que nos incapacite por algún tiempo. Y durante ese tiempo necesitamos a alguien que se ocupe de nuestro cuidado y tenemos derecho a hacerlo. Por eso planteaba hace unos minutos que esto tiene que ver con dos aspectos de los derechos, ¿no? Por un lado, los derechos de las personas a percibir un sueldo por la tarea de cuidado que realizan, y por otro lado, que las personas, todas las personas, tengamos derecho a ser cuidados con cuidado de calidad siempre que lo necesitemos. Algunas familias cuentan en el marco de su familia, es decir, las familias más pobres, con menos recursos económicos, siempre se tienen que arreglar en la familia para cubrir estas tareas de cuidado. Y hasta con un vecino, si es necesario. Si es necesario. Pero son personas que no pueden darse el lujo de pagar a una persona externa. Pero así todo, esa persona que está dando una mano está ejerciendo tareas de cuidado por la que otras personas cobran un sueldo. Entonces ahí hay una inequidad, claramente. Establecer esto del tiempo en las tareas de cuidado
permitió visibilizar la enorme brecha que hay en los roles que desempeñan varones y mujeres dentro de las casas, ¿no? Que también tiene que ver con una cuestión de clase, pero no tanto, digamos, porque en las clases altas hay una persona encargada, o una o varias, la persona que cocina, la persona que limpia, el jardinero, hay distinto personal, digamos, doméstico que realiza esas tareas. Aún así, la madre suele ser la que tiene que ver que, no sé, que estén listas las mochilas para el día siguiente para las clases, que se fije que tenga... que todo claro, funcione. que todo funcione. Entonces, en las clases menos privilegiadas, por supuesto, estas tareas también las realiza la mujer, muy mayoritariamente, y esto limita muchísimo sus posibilidades de inserción laboral. No solamente no percibe un salario por esa tarea que realiza, porque lo natural es lo que tiene que hacer, es su obligación como madre, es muy común escuchar, es su obligación como madre, pero a su vez esto le limita también la inserción laboral, porque esas horas de trabajo le impiden hacer otra tarea, siempre damnificando en mayor medida a las clases más bajas, digamos, de menos recursos económicos. Así que es interesante ver que esta es una temática que recién ahora se está visibilizando seriamente. Esto que planteó el Estado Nacional hace unos meses también, que tiene que ver con reconocer un año de aportes a cada mujer por cada hijo que haya criado, es un avance en ese sentido porque de alguna manera, aunque no hayan habido aportes en esos años, porque es trabajo no remunerado, el Estado asume como que ese aporte sí se realizó. Por cada hijo se reconoce un año de aportes. Y también hay nuevas instancias que se están abriendo en distintos lugares del país y de la provincia. La provincia está avanzando muy rápidamente y seriamente en la creación de espacios de primera infancia. En quienes desarrollan este tipo de políticas se plantea que hay que articular 4 patas, ¿no? Que son el Estado, la comunidad, la familia y el mercado. Y dependiendo de las condiciones económicas, socioeconómicas de cada familia, el Estado es el que tiene que articular esos 4 elementos para aportar a cada familia el tipo de cuidado que requiera. ¿Para qué? No solamente para garantizar que toda persona que realice tareas de cuidado pueda percibir ingresos por eso, sino también para poder garantizar que las personas que requieren cuidados, ya sea niños en su etapa de primera infancia, reitero, de 45 días a 3 años, las personas con discapacidad, tanto transitoria como permanentes, y los adultos mayores, puedan contar efectivamente con cuidado de calidad. Ni siquiera si un familiar es el responsable del cuidado, se puede hablar de cuidado de calidad, porque muchas veces esto genera frustración, enojo, una serie de cuestiones que la verdad es que no hacen bien al vínculo familiar. Si esa voluntad existe y ese vínculo existe, en buena hora, pero también merece remuneración. Y si ese vínculo no existe, o esa persona, por ejemplo, alguno de nosotros residiendo en otro lugar, a vos te ha pasado de vivir lejos de la provincia y de no tener a nadie, por ejemplo, sufrís un accidente, tenés una discapacidad, ¿quién te va a cuidar si no tenés a nadie cerca? Y esto le pasa a mucha gente que viaja para estudiar, por ejemplo, o para buscar trabajo en otros lugares. Todos deberíamos poder tener acceso a los mismos derechos de ser cuidados, con cuidados de calidad y con gente capacitada para ese fin. ¿Lo ves viable, Miriam, que se aplique, digamos, y de las 4 patas me quedé pensando, ¿qué pensás en cómo va a reaccionar el mercado? Mira, yo siempre me parece que hay como una trampa con ese tema, porque cuando interviene el Estado en determinados ámbitos se habla casi siempre de una suerte de competencia desleal, que en realidad no es así, porque las clases menos favorecidas no van a acceder a ese tipo de servicios nunca. No tienen condiciones para hacerlo, no se les está disputando. Lo que sí es tarea del Estado es establecer con parámetros claros, concretos, cómo tipificamos cada tipo de cuidado y qué tipo de personas o qué familias requieren qué tipo de articulación entre esas 4 patas que mencioné. Cada situación específica tiene que ser evaluada de manera específica y el aporte que le hace el Estado a esa persona no es solamente económico, sino es el diseño de ese sistema de cuidados. Y todas las personas no tenemos las mismas condiciones. Las personas, aun si están solas, si tienen buen pasar económico y pueden aportar a ese sistema, lo deben hacer. Las personas que no tienen recursos, por más que
sea así, tienen derecho a ser cuidados. Y pienso específicamente en ciertas patologías que son, mientras que están en vigencia, son incapacitantes y que si no tienen un cuidado y un tratamiento adecuado, pueden implicar un deterioro en la salud a futuro. Y con un buen tratamiento y un buen acompañamiento, sin embargo, esa persona puede tener una calidad de vida normal el resto de su vida. Es determinante la calidad del cuidado que una persona con discapacidad pueda tener para superar esa situación o agravarla. Así que me parece que acá hay una cuestión que es netamente de derechos humanos y que es una responsabilidad del Estado el diseño de la política en este sentido, del cual, por supuesto, de ese diseño es una parte el mercado. Deberá articular en todo caso el Estado con el mercado, teniendo en cuenta los otros dos factores en cada situación. Digo, hay guarderías comunitarias, hay centros comunitarios para adultos mayores, hay un montón de herramientas que tranquilamente se pueden articular de una manera coherente y que vaya en bien de todos. Decías que ya se está avanzando en este sentido. ¿Hay ejemplos concretos? Sí, se están inaugurando espacios de primera infancia en la provincia, que me parece muy importante decir respecto de esto, que se concatena con las políticas, digamos, en materia de educación que viene llevando adelante la provincia y que esa pata era una pata que estaba faltando. Esa primera infancia determina de manera definitiva la vida de los niños. Si no tiene una buena asistencia en ese tiempo, es muy delicado, digamos, lo que puede pasar. Y los espacios de primera infancia, por normativa internacional, tienen que trabajar fundados en una mirada pedagógica, no una mirada de salud ni simplemente de resguardo, ¿no? No es que una persona esté presente, sino que la persona presente sepa de la temática y esté preparada para cuidar adecuadamente. ¿Qué es un espacio de primera infancia? Esto que le hemos llamado jardines maternales durante mucho tiempo, bueno, los espacios de primera infancia se llaman así ahora porque la guardería tenía ese nombre anteriormente, guardería, era un lugar donde depositar por un rato a los niños. Donde guardo el chico un rato. Claro, ahí te lo dejo, cuídamelo. Y cuando hablamos de niños pequeños, ni hablar, porque parecía que al tratarse de niños pequeños no era importante que la persona que los cuidara tuviera algún tipo de capacitación. Claro. Total, el bebé no sabe hablar, total, con que no tiene necesidad. Y sin embargo, es una etapa de tanta sensibilidad en el desarrollo psicoafectivo, sobre todo de los niños a futuro, que es indispensable que la capacitación sea buena y esté sustentada, digamos, en estos parámetros internacionales. Miriam, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.